Profe, Y dijimos, ¿cómo ¿cómo qué? ahora para ver la grabación? Porque lo manda, desde el celular lo manda uno a verla en stream, algo así. Es que la grabación no es como antes que quedaba guardado y uno lo veía del mismo team. Yo tengo un canal en YouTube, me va a tocar sí, lo que pasa es que ahora tengo que descargarlas y subirlas a stream, eso es una locura, no sé cómo hacerlo, la verdad es que no sé cómo hacerlo. Entonces lo que voy a descargarlas y las voy a subir aquí en los archivos para que ustedes las puedan ver, ¿no? Yo creo que es la mejor forma, ¿no? Porque ahorita la grabación dura aquí en la nube esta como 20 días, después la borra, entonces 15 días, o sea que las primeras clases se borraron. Lo que voy a hacer es eso, mis hijos. Yo la voy a descargar y la voy a subir aquí a los archivos de ustedes para que sea más fácil. O yo les mando un link de un canal de YouTube que tengo por ahí y es más fácil, ¿no? Que la vean por YouTube. No le ocupa tanto espacio, solo con el link la ven. Creo que nos queda mejor así, ¿no? ¿No has podido ver alguna, Johan? No. No. O sea, algún compañero sabe que pues brinda la información, ya uno sabe nada. Ok. Sí, sería bueno que yo revisara si no se me han borrado algunas para descargarlas todas entonces. Vale. Bien, entonces nosotros tenemos aquí que lo que vamos a hacer en todo este itinerario es responder 9 preguntas, que son las 9 preguntas esenciales de la formulación. Y yo les hablaba a ustedes y les decía que al final aquí es como una caja de herramientas, es un marco referencial de nosotros poder encontrar todas las herramientas que necesitamos cuando necesitemos formular y evaluar un proyecto. Que al final cada especificidad, o cada necesidad tiene una metodología específica, dependiendo de la institución o dependiendo de la casa que exija que se formule y evalúe. Pero aquí vamos a mirar de manera general cuáles son pues, los contenidos mínimos, por decirlo así, que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando formulamos y evaluamos. Y dijimos que eran varias etapas que teníamos que recorrer. Y voy a colocar por aquí, así, algo así para que no se me... Y hablamos de la primera etapa. Y la primera etapa la llamamos identificación de proyecto. Identificación. Y que en esta etapa nosotros íbamos a responder, este marcador va como a otro tiempo, ¿va? Ok. 2 preguntas. La primera pregunta que nosotros resolvimos en la clase pasada, ¿cuál era? Formúleme la pregunta, no me diga la pregunta porque ayer yo me sentí regañado cuando alguien me dijo que la primera pregunta era ¿qué? Y yo, no, formule la pregunta, ingeniero. Usted está aquí ya formándose para formular proyectos. ¿Alguien me puede decir cuál es la primera pregunta? ¿Qué y a quién? La primera es, ¿qué problema se debe resolver? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué problema debo resolver? Voy a probar esto. Perdón. Y aquí nosotros definíamos o obteníamos 3 cosas. ¿Ah? Decíamos que lo primero que obteníamos a través de responder esto era un análisis de la realidad o del contexto, que también obteníamos o definíamos nuestro objetivo y que también establecíamos unas alternativas. ¿Okay? Y la segunda pregunta que vamos a responder hoy es ¿a quién va dirigida la solución? ¿Okay? Y que aquí nosotros podíamos delimitar o definir pues la población total, la demanda insatisfecha, que en últimas esto es lo que llamamos
otros espacios como estudio de mercados. Bien, voy a quedarme aquí porque no vamos a avanzar de aquí hoy, pero ya sabemos que hay otras etapas y otra que se llama desarrollo de alternativas, la que le sigue. Nada más voy a enumerarlas para recordarles. Bueno, ¿cómo dijimos o aprendimos que también se le puede llamar esta etapa? Etapa de prefactibilidad. Esta etapa dijimos que era la factibilidad. ¿Okay? Ya aquí entonces, con la tercera etapa, el tercer momento, era la selección y o evaluación, pero estamos hablando de las alternativas o de la específica que yo voy a decidir. Evaluación. Aquí tenemos otra etapa que se llama especificaciones. Y finalmente la etapa de 4.5. Evaluación. Voy a quedarme aquí en la primera. Ya nosotros entonces estamos o conocemos cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para poder identificar proyectos. Yo les decía en la clase pasada que finalmente estos proyectos, ¿de dónde nacen? Nacen de una planeación estratégica de los gobiernos internacionales, o sea, esas políticas internacionales, nacionales, regionales y locales que inducen una necesidad o una oportunidad para que se generen ese tipo de ideas. Recuerden que los proyectos al final lo que buscan es satisfacer necesidades humanas y cada política y cada región, de acuerdo a su desarrollo, su crecimiento, su contexto social, político y cultural e histórico del momento, tiene definidas unas metas. Bien, ustedes que son bastante ingenieriles, yo lo voy a hablar en términos de ingenierías. Entonces, vamos a mirar lo que es el mercado, porque yo tengo que definir cuál es el grupo de personas que están interesadas o a dónde tengo que apuntar para que esa idea pues sea operada. Recuerden que nosotros buscamos también dentro de los proyectos o la formulación, tres cosas importantes. Voy a irme hacia atrás porque esto que tengo aquí ya es mi idea, que ya, o mi contexto donde lo voy a hacer. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos de esa idea? 1, 2 y 3. Que esa idea inteligente sea que, número 1, viable, número 2, segura y número 3, rentable. Y dentro de las cosas que tenemos que definir es esto, la seguridad. Es decir, que el grupo de personas que esté interesado pues pueda utilizar y el grupo de personas que esté interesado en ejecutarlo pues lo puede ejecutar dentro del ciclo de desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿cómo definimos el mercado? Ustedes que son bastante matemáticos, vamos a hacerlo a través de... Ustedes ven, no sé cómo se llama esto. Bueno, ¿qué dice el mercado? El mercado es un área. Espero que esto se vuelva redondito. No. El mercado es un área donde convergen dos fuerzas. Así y así. Una fuerza que se llama demanda y una fuerza que se llama oferta. Es decir, existe un área delimitada en donde entran dos actores para que se pueda definir, número 1, la cantidad de transacciones, en últimas la cantidad de productos o servicios que hay que ofrecer, que se puede ofrecer y que lo pueden comprar, pero también el precio, ¿verdad?, en que está dispuesta este grupo de personas a utilizar sus recursos para obtener un beneficio. Eso le llamamos mercados. Este mercado tiene unas características muy puntuales
y unas condiciones porque dependen también, recuerden que los vectores, ¿cuáles son las características de los vectores? Ya que estoy colocando esto en forma de vector, en forma de geometría, en forma de explicando matemáticas geométricas, es así que se llama, no me acuerdo. ¿Cuáles son las características de los vectores? ¿Tienen qué? Dirección. Ajá, magnitud y sentido. Magnitud, Y sentido. sentido. Entonces, de esta misma manera hay unas clasificaciones puntuales de los tipos de mercados, porque probablemente existen ciertas condiciones en donde la demanda es mayor que la oferta, o existen ciertas condiciones donde los ofertantes son mayores que la demanda, o existen ciertas condiciones donde hay igualdad de los dos. Entonces, de estas condiciones depende también esta área donde convergen esas fuerzas. Vamos a hacerlo un poco más técnico, como yo quería hacerle esa explicación para que fuera más comprensible. ¿Cómo se define el mercado? Pues es un área donde, ya les hablaba, convergen las dos fuerzas, una se llama oferta y otra se llama demanda. ¿Qué se define allí? Se establece un precio único y la cantidad de transacciones que se van a realizar. Existe una estructura para analizar el mercado y hay que tener en cuenta esas variables que interactúan allí, en esa delimitación. Número 1, la demanda, grupo de personas interesadas. Número 2, la oferta, grupo de personas que están también interesadas. Recuerden que hablamos de los interesados, stakeholders, que pueden ofrecer o que se les da la oportunidad, de acuerdo a un conocimiento específico, de darle solución al problema. Número 3, el análisis de los precios. Y número 4, la comercialización. Nosotros también tenemos que tener claro que ese flujo de materiales para procesarlos y entregarlo al cliente final es importante tenerlo en cuenta para, al final, lo que buscamos siempre en proyectos es esto, que yo tenga una rentabilidad, y es importante que todo lo que yo evalúe y todo lo que yo defina esté siempre direccionado a disminuir mis costos de inversión y de operación para maximizar mis utilidades. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, yo les voy a pedir, esta es la tareita que le iba a colocar la clase pasada, pero se la voy a colocar ahora. Entonces hablábamos que esas fuerzas tienen una magnitud, Esa magnitud define también la magnitud del mercado, es decir, le da unas características muy puntuales. ¿Qué les voy a pedir? Existen unos tipos de mercado, dependiendo de la magnitud de esas fuerzas, tanto de la demanda como de la oferta, y yo les voy a pedir un favorcito también en su grupo de trabajo, para que por favor ustedes en la próxima clase me traigan, por sus grupos como tal, en una hojita Excel, en una presentación PowerPoint, en una hojita de Word, como quieran, que diga el título, tipos de mercado. Creo que para ustedes esto es muy familiar porque ven marketing, ¿no? Ven mercadotecnia, no sé cómo ven los industriales, los electrónicos no, pero aquí aprendemos todos. Entonces va a colocar un cuadrito donde diga por lo menos la primera columna, que se llame tipo de mercado. Y aquí va a colocar los mercados que son los que están allá, ¿no? Competencia perfecta, oligopolio y tal. Aquí, por favor, coloco una pequeña definición de lo que encuentre, Wikipedia, mi amigo Google. Y finalmente aquí, por favor, me cita un ejemplo, un ejemplo del tipo de mercado. ¿Está claro lo que tienen que entregar en la próxima clase? Sí, profe. Vale, pues entonces la próxima clase revisamos un poco los conceptos y afianzamos un poco lo que vamos a mirar hoy. Porque al final nosotros como ingenieros lo que buscamos es que estas definiciones, estas cualificaciones, las llevamos a una expresión matemática, y esa expresión matemática nos regala un número y es un indicador que nos muestra a nosotros cuánto es o cuál es la cualidad de esa variable que estamos estudiando. Eso es muy sencillo porque nosotros como ingenieros lo sabemos. Cuando ustedes ven en términos financieros valores, ese valor te está diciendo es rentable, no es rentable, es financieramente fatal. Cuando ven en términos de resistencia de materiales unas deflexiones, unas deformaciones del material, ustedes saben que es el límite elástico, eso es lo que nosotros los ingenieros hacemos. También en formulación de proyectos también tenemos unos indicadores que nos dicen a nosotros
cómo comportarnos o cómo buscar estrategias para, para que nuestro producto pues se comporte de la mejor manera, o para nosotros también buscar ciertas soluciones puntuales que nos ayuden a romper esas, eso lo llamamos barreras de penetración en un mercado que probablemente puede ser muy difícil, sobre todo en esta época de innovación y emprendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado? Pues simplemente es poder nosotros estimar esa cantidad de bienes y servicios que provienen de una nueva unidad de producción y que la comunidad está dispuesta a adquirir a determinados precios durante un periodo determinado. Esto es importante, ¿verdad? Recuerden que una de las características de los proyectos es que son temporales, es decir, que tienen un principio y un fin, y hay condiciones históricas, tecnológicas, que definen que ese producto hasta cierto momento pues tiene la capacidad de satisfacer la necesidad, después no. ¿A qué conlleva esto? Esto conlleva que nosotros tenemos que estudiar 6 aspectos como el producto, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización y la publicidad. Hoy solamente vamos a trabajar estos 3. Creo que lo más nos vamos a detener en este, que tiene algunos ejercicios prácticos para poder entender muchas cosas, y estos 3 pues los continuamos la próxima clase. ¿A qué le llamamos todo esto? Planeación de ventas. Lo que llamamos planeación de ventas debe actualizarse casi siempre durante la fase operativa. No me voy a detener mucho en esto, pero es para que tengamos en cuenta que dentro del proceso de poder definir esa planeación, hacer, verificar y actuar, nosotros siempre debemos tener claro esto: la cuantificación de la demanda, es decir, cuántas personas, y recuerden que en el tiempo lo que buscamos es que los demandantes vayan aumentando, también definir el precio de venta, definir los canales de distribución y también cuáles son todas esas actividades de promoción que me ayuden a atraer clientes para mi servicio o producto. Vamos con el primer aspecto que estudiamos. El primer aspecto es el producto. Hay algo que tener claro, ¿verdad? Una cosa es el proyecto y otra cosa es el producto. El producto no es nada más que el resultado natural del proceso productivo. Y en el mercado, pues no solo debe abarcar especificaciones técnicas, sino también esos atributos que ya son reconocidos y que hacen parte del producto y que usted simplemente con decir cualquier característica ya sabe qué es. Estamos hablando de tamaño, forma de empaque, Coca-Cola, marca, logotipo, eslogan, tipo de envase, normas sanitarias y calidad. Por ejemplo, hay ciertos tipos de productos, ya la gente no dice voy a comprar una gaseosa, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que si tú dices voy a comprar una Coca-Cola, como dicen nosotros, ya sabes que es una gaseosa. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar una crema dental, como dices, ya no es la crema dental Colino, siempre es la marca uno donde ¿qué? Colgate. Y lo mismo pasa, el límpido, exacto, son características propias que además de tener unas especificaciones técnicas, pues son bien conocidas, pues además de tener unas características técnicas muy puntuales, ellas tienen unos atributos propios que lo identifican. Ya ahorita, a fin de año, empieza a sonar una cancioncita que para nosotros es muy familiar y es muy vieja, ¿eh? Es algo así como, felicidad, es todo aquello que nos hace recordar, no vayan a llorar, que la vida es buena. Cuando usted escucha eso, ¿qué sabe que es? Café sello. Café sello rojo, ¿ah? Entonces, y la otra, un granito de café. Café águila roja. El café esa águila vaina. Roja. Es decir, entonces son todo ese tipo de características y condiciones cuando las niñas van a comprar toda sanitaria que dicen, cómprame una. Nosotras. Exacto, o sea, es decir, ya hace parte de la... Entonces, eso hay que tener claro que el producto, además de tener especificaciones técnicas, tiene unos atributos propios, ¿va? Y esto, cuando hablamos aquí de determinado tiempo, yo siempre coloco el ejemplo, voy a colocar el ejemplo de la Coca-Cola. Es un producto que en un momento tenía unas características en tema de tamaño, pero la dinámica se dio cuenta que, pues, ese tamaño que llamaban personal, que eran como 350 mililitros, pues, a veces no era, y el mercado, y tú sabes que la Coca-Cola se redujo a ser un poco más pequeña, ese tamaño que quizás era lo que satisfacía a la gente en este momento de la vida, ¿eh?
porque en aquel momento para aquellas personas eso era normal y se la tomaban completa. Y ha trascendido, ya no solo es vidrio, es plástico, porque es importante que la gente tenga todo esto. Es decir, hay unas características. Lo mismo pasa, y coloco el ejemplo de las toallas sanitarias. La dinámica del desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad ya no le permite que la mujer se detenga a tener toallas sanitarias 4 alas, 5 alas, ¿no? Ya ni siquiera tampones. Ahora tiene una cosa que se llama como la copa menstrual. Y coloco este ejemplo porque, aunque el fin es el mismo, pues con el tiempo los productos, aquí lo dice, son definidos en los proyectos que al final generan un producto, se determinan en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque la dinámica va cambiando. Nosotros nos tocó a totazos, pero la dinámica de la educación cómo ha trascendido. Esto, claro, se tenía que mirar, porque es que la universidad, el campus, y no estoy hablando de la Universidad Magdalena, cualquier universidad no puede ser confinada, porque si tú por ciertas o X o Y circunstancias no podrás asistir a clases, creo que le comentaba acá, es importante que esas clases, los que pudieran asistir, fueran grabadas. Y la persona que no pudo asistir, en cierto momento, pues la repita a través de una grabación. No, eso no es lo que muestra el futuro, eso tiene que mostrarlo. O que de pronto yo no tengo que trasladar a un profesor desde Tangamandapio para que comparta su experiencia personal o de desarrollo intelectual con ustedes, sino que a través de una teleconferencia yo lo llevo al salón de clases y chévere. Entonces son características y dinámica que el tiempo va exigiendo para que el producto no se quede allí. Por eso tenemos un ciclo del producto. Además, los podemos clasificar como tangibles e intangibles. Ustedes pues, ya saben muy claro que los tangibles son los que podemos percibir a través de los sentidos y los intangibles pues, son los que no podemos detectar tan fácilmente. Se clasifican en 3 grandes los productos. Hay unos productos, productos de bienes o consumo. ¿Por qué clasificamos así? Porque recuerden que hay unas necesidades. Y yo les hablaba de esa pirámide de Abraham Maslow, y esas necesidades me van diciendo cuáles son las prioritarias y de esta manera cuáles son las que son un poco menos o más difícil de conseguir, por decirlo así. Entonces tenemos que el primer grande grupo son los bienes de consumo. Y están clasificados en 3, que pueden ser los de conveniencia rápida, como los periódicos, los de uso infrecuente o de comparación, como ropas o muebles, o ya bienes un poco más complejos para adquisición, que no se hacen todos los días, como los televisores, los computadores, ciertos equipos electrónicos puntuales. Tenemos otros bienes intermedios, que son los de insumos y materias primas industriales, y los productos de bienes de capital, que son como los equipos de construcción y otros equipos mucho más complejos para producción como tal. Esto es importante porque dentro de lo que miramos acá, esto tiene unas características. No todo el mundo oferta este tipo de productos, bienes de capital. No todo el mundo oferta este tipo de productos, y no todos son clientes de ellos, y no todos son clientes de ellos. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, hay que tener claro que también dentro de la clasificación de los grupos también existen unas características especiales de los que demandan y de los que ofertan. Y esto les hablaba, existe un tiempo determinado en que se desarrolla el producto. Si finalmente no cumple con las características que la comunidad está exigiendo y que satisfaga esas necesidades, pues el producto muere, ¿no? Declina. Esa gaseosa se llamaba Fanta, yo creo que sí existe todavía, ¿no? Sí existe, pero no es muy consumida. Bueno, a mí no me gusta tampoco. Entonces se dieron cuenta que en un momento en donde ya parece que no, o sea, ya eso no está dentro del contexto, pero mira que hay otros tipos de condiciones como la costeñita, yo creo que se había desaparecido y volvió a aparecer, ahorita con más furor. Entonces es revisar también que cuando el ciclo de vida termina, o se hace reingeniería, ya sea desde la parte de las condiciones técnicas del producto o desde las condiciones de publicidad, para generar más atracción hacia él, o simplemente se acaba el producto. Hay un ciclo de vida que hay que tener en cuenta dentro del mercado. Esto que vamos acá es importante, esa introducción es lo que es romper las barreras, ¿no?, de penetración, porque recuerden que ya en el mercado podrían existir productos muy similares que entrarían a ser competencia de mi producto o servicio.
Esto es importante tenerlo en cuenta, no me voy a detener en él, simplemente que nosotros vamos a ser partícipes también dentro de un equipo de trabajo, cómo revisar y cómo hacer una investigación del producto. Vale que esas condiciones van cambiando en el tiempo. Estamos hablando de características, estamos hablando de patentes, estamos hablando del mercado potencial, es decir, todo esto que implica la obtención de un producto a partir de un proceso. Esto es importante tenerlo claro porque esto me ayuda a definir cuál es el mejor canal que necesito yo utilizar para yo llegar hasta el cliente final. Yo colocaba un ejemplo ayer y decía, por ejemplo, si tú vas a ser productor de concreto, pues lo ideal es que tu canal de distribución sea directamente con la planta que te vende el clinker o que te vende el cemento. No que tú vayas a una ferretería que te venda bolsas de cemento para producir concreto, porque a ti te generaría mayores costos hacerlo así. Pero si tú vas a ser un constructor pequeño de casas unifamiliares, pues es muy claro que tú es más fácil a ti, por temas también de disponibilidad presupuestal, pues hacer un canal un poco más extenso, pues para que llegue a ti, porque además las cantidades que vas a consumir no son tan iguales como si tú fueras a vender concreto a tantas horas. Es por eso importante tener cuáles son y definir cuál es el canal de distribución, que depende de quién, depende del producto, del proceso, de las características del cliente, de la disponibilidad presupuestal. Vamos a ir revisando más tarde que hay unas condiciones que hay que tener en cuenta cuando yo defino y estoy formulando. Entonces, primer punto, producto. Voy a colocarlo aquí en mi tablero mágico para que me vayan ayudando. Entonces tenemos aspectos del estudio de mercado. Son 6, ¿ah? Número 1, el producto. ¿Qué tal si yo les coloco a ustedes la próxima clase a que me hagan una propaganda? Sí se les pide. Con canción de Diomedes al fondo. Si tú quieres, o sea, podía hacer toda la creatividad aquí que yo les mando a ustedes y ustedes de pronto creen aquí, ¿no? Pintalabios Kellys. Una vaina así, ¿no? Una vaina así. Demanda. El segundo es la demanda. Bueno, yo tenía una niña que se llama, ¿no? Ahí, esta niña es Corsia. Y ella vendía brownies. Y yo le hacía la propaganda de brownies, ¿no? Bien. 2. Entonces, número 1, producto. Número 2, demanda. Vamos a revisar qué es la demanda. Así que está escribiendo alguien, ¿no? Ok, no. La demanda. Aquí está. Bueno, número 2, ¿qué es la demanda? La demanda es la forma en la cual la comunidad, el grupo de personas interesadas en que se le soluciona su problema, desea utilizar sus recursos con el objeto de ¿qué? De satisfacer sus necesidades, buscando pues maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción. Al final nosotros pagamos por un bienestar, pagamos por un bienestar, y en eso consiste la demanda. Y sabemos muy bien que dentro del total de personas que hacen parte de esta área, quizás no todas están dispuestos a pagarlo. Por eso hay también una competencia que a veces se establece en el precio y también en la calidad. ¿Ves? Eso es totalmente definido. Vamos a revisar también ahorita cómo se clasifican o cómo se puede definir la demanda. Hay una clasificación de la demanda y el consumo, y lo primero es de acuerdo a su probabilidad. Hay una demanda que puede ser efectiva o real, y es la que es totalmente cierta. Estamos hablando en este caso de servicios públicos domiciliarios. O sea, hay 100 casas deben consumir, ¿no? Porque es un derecho constitucional. O sea, aunque constitucionalmente también, por la ley de servicios públicos, nosotros podemos decidir nuestro operador. Lastimosamente, sobre todo en Electricaribe CB, no tenemos esa opción porque no hay más. Pero tú puedes decidir en tu proveedor de internet, tú tienes la opción de decidir, si defines que sea claro, que sea molestar o sea activo. Entonces,
hablamos de ese tipo de... La demanda aparente es aquella demanda probable a la cual no se conocen las pérdidas por comercialización, y la demanda potencial es la demanda probable que al satisfacer determinadas condiciones se puede volver real, puede aumentar. Y existe otra demanda que es de acuerdo a los consumidores, una demanda básica cuando el uso o consumo es final. Esa la utilizamos mucho cuando definimos los productos de la canasta familiar. Sabemos que realmente va a ser consumida por todos los miembros de una familia. O que, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos productos puntuales, por ejemplo, los pañales desechables para adultos. O sea, ya tiene un consumidor, sabemos quién. Pero existe una derivada cuando hablamos de ciertos usuarios intermedios. Por ejemplo, la compota, ¿para quién está diseñada? ¿Para que la consuma quién? Los bebés. Ajá, pero siempre... Babies. Pero siempre hay unos pechichones que les gusta comerse la compota de los pelados, o no pasa así, y que compran compota para ellos. Sí, ¿no? Es que es más, a veces hasta, es que está enfermo, yo le compota, no es que la compota es para niños. Esos son ese tipo de demandas derivadas que también implican serie de condiciones que van más allá de lo que tú tienes definido para tu producto final. En el estudio del mercado, pues ella puede ser insatisfecha cuando la demanda total, yo siempre les coloco el ejemplo de Santa Marta, que hacia el norte llega ¿hacia dónde? ¿Hasta dónde llega Santa Marta? Aquí mis amigos viajeros y mochileros. Los amarios, ¿dónde están? Señor Johan Leonet, ¿usted no es amarillo? ¿Quién tengo aquí en la pantalla? Wendy Paola, Luis Miguel. Sí, soy Samaria, profe, pero ni idea. Vamos a salir, después de la pandemia vamos a salir. Bien, Santa Marta llega hasta un poquito antes de Palomino, Marquetalia. Un poquito antes, creo que queda al lado, no muy lejos. Pero ustedes saben que geográficamente hay unas condiciones topográficas que quizás le impiden a la empresa operadora del servicio público de agua potable llegar hasta allá. Entonces, ahí hay una demanda insatisfecha para este operador, ¿no? Porque no puede llegar hasta allá por ciertas restricciones puntuales. Pueden existir muchos más. A eso le llamamos demanda insatisfecha. Y existe una demanda por sustitución cuando el nuevo servicio no se amplía y hay un volumen del mercado existente. Yo siempre coloco el ejemplo de juguitos y la gente dice, es que, o el té, es que mejor toma té porque es más saludable que la gaseosa. Yo creo que tiene la misma cantidad igual de azúcar, ¿no? Son esas cositas que hay que ir revisando y que pueden ser productos sustitutos al momento de nosotros crear nuestro producto. Existen otros servicios gratuitos, como las escuelas y hospitales, que realmente, y no son tan gratuitos, ¿eh? Porque la colectividad, nuestros impuestos pagan por ellos. Entonces, a ese hablamos de tipo de servicio. Dentro de la demanda es importante hacer un análisis, porque es claro que no todo el mundo y no todas las personas con las mismas características pueden desear utilizar sus recursos para obtener un beneficio. Entonces es importante definir esto, la estructura del consumo y la estructura de los consumidores. Los que compran a High quizás no son los mismos que compran el espectador. O sea, el tipo de lector, y esto también tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades y con la educación. Por ejemplo, hablamos de nivel social, nivel de ingreso, quizás algunas personas, y dentro de la educación yo he entendido eso. O sea, hay muchos estudiantes que son más visuales, hay muchos estudiantes que son más auditivos, hay muchos estudiantes que tienen esa capacidad kinestésica como de relacionar todo. Hay estudiantes que no copian y no por eso no están atendiendo, al contrario, son muy buenos. Entonces, es importante que uno tenga claro que dentro de un panorama, una demanda de estudiantes, y eso lo he entendido así para poder, por lo menos, porque sé que todos aquí no van a ser, ni se van a ir por la línea de proyectos, pero sí por lo menos tengan algo de atención y puedan por lo menos aplicar muchas de las cosas que aquí vemos, no solamente un proyecto específico de inversión puntual, ¿no? Sino también a la vida propia. Existe una estructura y un camino que me ayuda a mí a definir un objetivo y a poder contextualizarlo bajo unas características puntuales propias. Y también tengamos claro la estructura geográfica de la demanda.
Para eso utilizamos mucho, y cuando veamos el tema de localización, nosotros, no sé si ustedes conocen la herramienta de sistemas de información geográfica. ¿Sí la conocen? ¿Sí la han escuchado? Sí, profe, yo sí. Ok, vale. Entonces, ¿eso nos ayuda a qué? Hay como ciertas características puntuales a través de unos mapas que nos ayuda a definir ciertas áreas puntuales. Bueno, vámonos más a nuestro mapa de quinto de primaria, donde nos decían el mapa político de Colombia, el mapa económico, el mapa de la fauna y la flora. O sea, eso es un sistema de información geográfico, no era digital, pero nosotros cogíamos bueno, era en mi época, ¿eh? ¿Te acuerdas de Esperanza? Bueno, no sé si Esperanza es de mi época, no te quiero aquí delatar. Sí, yo creo que sí, Sí, estamos en ok. la línea. Entonces uno cogía así la manteca y entonces cogía la hoja de blog y entonces la llenaba de manteca para calcar. Eso es un SIC. O sea, en esa época el proyecto no había una herramienta informática que nos ayudara a nosotros a poder, y entonces uno calcaba y entonces hacía la capita, ¿no? Entonces hacía uno, eso pasaba. ¿Cómo hacía uno los mapas del cuerpo humano? Y los traslapaba, era así, ¿no? Primero colocaba el sistema digestivo, después el sistema respiratorio. Eso es un SIC, es decir, nos muestra a través de diferentes capas ciertas características puntuales de una zona. En la demanda es importante esto, porque esto nos ayuda a definir necesidades potenciales y el potencial del mercado. Algo que podemos identificar también con la estructura geográfica de la demanda son los vacíos de atención. Ejemplo, los hangares de la Universidad del Magdalena tienen un gran vacío de atención a nivel de oferta de productos de consumo básico para mecatear o de cafetería, por decirlo así. Usted va al hangar de industrial, que creo que es el hangar A, y tiene clase a las 6 de la mañana y se va a las 12 del día, pero en el transcurso de esas 4 horas no puede, o sea, qué flojera ir hasta cualquier cafetería a buscar un tintico. Yo siempre he retado a alguno que quiera aquí, coja una neverita y una grequita y póngase ahí para que vea que le va bien. Le va bien. Hay un vacío de atención respecto a eso. Esas son las cosas que tenemos que ir revisando cuando yo estoy formulando proyectos. Y hay un análisis que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más cómo es el comportamiento de la demanda respecto a unos precios establecidos y un mercado definido. Y vamos a mirar lo que está acá, que se llama la teoría de la demanda. Yo voy a llevar estas diapositivas para acá, para poderlo hacer un poco mejor. Okay. Entonces, es una teoría que depende de... Aquí estamos trabajando, vamos a trabajar dos variables, pero depende de muchas otras cosas. Yo les adjunté en los archivos esta lectura para que complementen un poco más lo que aquí vamos a observar. ¿Qué dice la teoría de la demanda? La teoría de la demanda, una teoría económica, establece que hay una relación entre las cantidades, que al final es lo que voy a demandar o voy a ofertar, y el precio o el ingreso. Entonces, miremos esta gráfica y revisemos cómo es el comportamiento. O sea, lo que normalmente puede pasar, aunque existen otros factores que influyen en la compra de un cierto producto como tal. Y también tengan claro que existe una clasificación o unas necesidades que también me dicen a mí con qué frecuencia puedo comprarlos. Entonces, dice la teoría económica que la relación entre las cantidades demandadas y el precio es inversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cantidad a un precio A, dice que esa variación es inversa porque si el precio aumenta, ¿qué pasa con las cantidades? Lo ideal, Disminuyen. es que disminuyen. Entonces, aquí tenemos la primera teoría, que la relación entre las cantidades y el precio es inversa, aunque hay otros factores. Hay otros factores que influyen también en esa rotación. ¿Qué miramos aquí? Vamos a mirar también, es la velocidad, es decir, o la tasa o la frecuencia, a través de un indicador, con que
este movimiento en la curva disminuye o aumenta. Entonces, si revisamos acá, al final este indicador me está mostrando una proporción. Esto es una pendiente. La pendiente es, perdón, negativa. Eso me está diciendo que la pendiente es negativa, porque está disminuyendo la razón en que las cantidades disminuyen cuando el precio va aumentando. Eso es en temas de ¿qué? De cantidades. Cantidades y precio. Pero si yo lo reviso en temas de ingreso, la proporción es positiva. O sea, la relación es directa. Aquí está la fórmula de cantidades de ingreso. Entonces, si yo tengo una cantidad a un ingreso A, si a mí me aumentan los ingresos, es más fácil que yo decida comprar más porque tengo más plata para comprar. Entonces, esta relación es positiva, la pendiente va hacia arriba. ¿Qué buscamos con esto? Definir lo que se llama coeficiente de elasticidad, que está en relación con el ingreso y con el precio. Y es este que miramos acá. El coeficiente de elasticidad es un cambio relativo de la cantidad demandada respecto al ingreso o respecto al precio. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. Ok, antes colocarles esto acá. Por favor, esta fórmula, pues si la quieren copiar, la copian, porque vamos a hacer un ejercicio ahorita. Entonces, esta es la manera de expresar que el coeficiente de elasticidad de arco es una variación de las cantidades respecto al precio. Y si uno organiza, la expresión queda de esta manera. Dicho de otra forma, coeficiente de elasticidad. Vamos a llamarlo siempre con la E mayúscula. Respecto al precio, entonces sería el precio de B menos el precio de A. Perdón. ¿Qué me pasa? Está como slow, le falta como tinto, falta como café al lapicito. Bien. Sería la cantidad de B menos la cantidad de A sobre la cantidad de A. Listo. De esa manera. ¿Qué es la expresión que encontramos acá? Vamos a revisar aquí este ejemplo para entender un poco ¿qué estamos mirando acá? Lo que estamos mirando es la tasa de crecimiento o aumento respecto, en este caso, puntual, respecto al precio. Hay dos coeficientes. Uno que es respecto al precio, que es este, que la relación siempre es inversa. Y otro que es respecto al ingreso, que la relación siempre es directa. Es decir, es positiva, la pendiente siempre es positiva. ¿Qué vamos a mirar aquí? Un indicador que me dice a mí que hay un comportamiento de las cantidades respecto al ingreso y también tiene también tiene una manera de clasificarlos. Es decir, este coeficiente siempre lo vamos a medir respecto a la unidad. Si el coeficiente de elasticidad es mayor que 1, se clasifica como elástico. Si es igual a 1, unitario. Y si es menor que 1, es inelástico. ¿Para qué me sirve esto? Y pasa que nuestros productos tienen una tendencia a aumentar la tasa de poder comercializarlos y disminuirlos de acuerdo al tiempo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de bienes especializados, fuera un televisor, un televisor, el último modelo, que te habla, que tú realmente le hablas y ya se prende y se apaga, esa vaina que hay ahora. Entonces,
Es más fácil comprarlo a principio de año, en donde yo tengo que estar pendiente de los libros, los pelados, de la matrícula, ¿verdad? Que a fin de año, que además de eso me llegan primas, la gente está emocionada porque son las fiestas, hay como 3 fiestas juntas, tal. ¿Dónde se puede vender más fácil? O ciertos momentos del año, como el Día de las Madres, el Día del Padre, las primeras mitad de año. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Y por eso yo aquí les he colocado este documento para que podamos entender, porque ahí había como una polémica respecto a eso, que dice que existen otros factores que influyen en que la demanda sea más o menos elástica. Y entonces estamos hablando de tipos de necesidades. Hay gente que en productos básicos a la canasta familiar, la carne, hay gente que no puede comer carne todos los días, pero cuando tiene la oportunidad de tener un ingreso mayor, come carne, ¿eh? O sea, son productos que, aunque parecieran que fueran de fácil acceso, depende también de ese tipo de necesidad, de la asistencia de bienes sustitutos. Si no hay para comer carne, ¿qué comemos? Comemos huevo, porque también tiene un alto contenido proteico, ¿eh? La importancia del bien en términos de costos, eso también depende en últimas de nuestras características y de nuestro interés. Por ejemplo, con toda libertad les digo, no vayan a papearme, el día de mi cumpleaños me regalaron un reloj y lo tengo por aquí, que se llama un reloj de esos que tú, como una vaina digital, un Huawei, que tú tienes que cargarlo y entonces te da las pulsaciones y no sé qué, y es la hora y me he cargado, porque es que la tecnología no es lo mío, o sea, a mí esto no es lo que me llama la atención. Y sí, muy bonito el regalo, y yo lo abrí lindo, pero entonces también depende, o sea, yo no invierto eso, ¿no? Pero por ejemplo, Esperanza, que le gusta la cicla, y allá Carlos Andrés, probablemente él va a decir cualquier día, no, ya esta cicla de 1 millón de pesos ya no me sirve, yo quiero una de 20 millones. Entonces también eso depende de tu interés respecto a... No, y ahora con esta pandemia muchos están vendiendo ya la bicicleta, ya como se acabó la cuarentena, ya empezaron a vender. Entonces, de esa manera, porque alguien decía, profe, pero es que alguien, creo que él es como, yo no sé si Gustavo le gusta mucho el deporte, es que los productos de gimnasio con la pandemia aumentaron. Y le dije, sí, hay condiciones, pero la gente, como sigue insistiendo en hacer desde la casa, hace, o sea, como es su interés, hace la inversión por tener equipos de ejercicio en su casa. Entonces también depende de eso, pero hay gente que no, dice, no, yo no voy a invertir en eso, yo mejor invierto en tal cosa. Hay gente que dice no, y hay gente que tiene un presupuesto hasta para sus actividades sociales, entonces todos los, y dentro de su canasta familiar está el taquito de cervezas, eso está bien, pero hay gente que no, dice, yo para comprar cerveza mejor como. Es decir, estas características de cómo se comporta un producto respecto al precio, hay muchos factores que hay que estudiar y que influyen en esa variación de en esa tasa de variación en el tiempo, y por eso hablamos de este tipo de indicadores. Entonces, cuando hablamos de algo elástico, recuerden, un elástico que me está diciendo que si yo le aplico una pequeña fuerza es capaz de estirarse con mucha facilidad. Unitario quiere decir que si yo le aplico una fuerza, pues una fuerza puntual, bajo unas características puntuales del producto, él se va a ampliar o disminuir en esa medida. Inelástico quiere decir que es tan fuerte, hay unas condiciones tan exigentes, que ante grandes variaciones de fuerza, pues es muy difícil pues que se deforme. Lo mismo pasa en el mercado, pasa eso, Es como si, aquí un ejemplo muy puntual, ¿no? Es como si yo fuera ahorita a Salamina, perdón, a Pueblo Viejo a vender electrodomésticos. Tú le puedes poner el precio que tú quieras, pero no te lo van a comprar. O sea, ahí no es rentable tú colocar un socol, porque es que no tienen ni para comer. Entonces, tú puedes colocarle el precio más bajo, puedes colocar a venderlo a precio de costo, pero no te lo van a comprar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bien, yo creo que sí, porque se quedaron callados. Sí, profe. Nadie quiere hablar, hoy están flojos para hablar. Están flojos, sí, están flojos. Bien, vamos a revisar este ejercicio acá. Y si quiere, por favor, lo realiza, pero quiero leerlo. O, por favor, mi amigo, ¿quién está por aquí? Que me ayude. Luis Miguel, ¿te sirve el micrófono?
aquí está, veo por aquí, Hernán David, Isneidi, Luis Miguel. Luis Miguel, ven, ya perdiste el micrófono, no te vayas ahí. Sí, profe, ya. Se me Vale. Léeme, por favor, lo que está arriba. Dice ejemplo y me lees esa parte. Para un determinado artículo se conocen los siguientes dos valores de la cantidad demandada en función del precio. En el punto A el precio es 5, en el B es de 8. La cantidad demandada en el punto A es 12.000 y la cantidad en el punto B es 9.800. Calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Okay. Aquí tenemos dos puntos. Aquí cuando siempre me están mostrando dos puntos es para calcular el coeficiente arco. En últimas es cómo se comporta entre los puntos. Entonces, si nosotros miramos aquí nuestra pantalla, nos estamos dando cuenta que ese producto, cuando aumenta el precio, ¿qué pasa con las cantidades? Disminuye. Disminuye, y es lo lógico, cuando a ti te dicen, a mí que me encanta el pan y el café, cuando a mí me dicen que un café con pan cuesta 2.000, pues, pero si me van a vender a 3.000, y ese que es chifla, uno dice eso. Es decir, la decisión para comprarlo un poco más complejo, uno hace un análisis un poco más complejo y más detenido para tomar la decisión y comprar el producto. Es lo que está pasando cuando yo hago el análisis de A hacia B. O sea, aquí me está mostrando que el precio está aumentando. La relación sigue siendo inversa. En última, yo estoy diciendo acá que está disminuyendo unas cantidades respecto a un precio que está aumentando. Hay una relación inversa, por eso me está dando negativo. Y me está dando una proporción. Cuando a mí se me aumenta el precio de A a B, pues me está diciendo que la tasa, ¿verdad?, de disminución de las cantidades está en este valor de 0,306. Porque en última lo que estoy calculando yo, ese coeficiente, es una tasa, una tasa de disminución, por decirlo así, o la relación en que las cantidades disminuyen respecto a un precio que aumenta. Bien, pero ahora yo puedo calcularlo también en otro sentido, porque recuerden que esas características se pueden presentar en ciertas épocas del año, porque hay unas estacionalidades, porque hay unos impuestos, porque hay unas condiciones sociales, tal. Bien. Vamos a calcularlo, dice que de B a A. Cuando yo calculo de B a A, mira lo que se me presenta. La proporción sigue siendo inversa. Es decir, la relación sigue siendo inversa, sigue siendo negativa. Pero ¿qué pasa en términos de magnitud? ¿Cuál es la diferencia en términos de magnitud allí? Es más grande de B a... Aumenta. Entonces, eso quiere decir que cuando se disminuye el precio, para mí es menos difícil tomar la decisión no comprarlo, que está más barato. Eso no pasa en nosotros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, aunque maneje una relación inversa, la proporción o la velocidad, la tasa de rotación del producto respecto a un precio que cuando aumenta o cuando disminuye es más alta o es menos, depende de cómo tú estás evaluando esa manera de obtenerlo. Voy a hacer un ejemplo aquí muy físico para que entendamos un poco mejor. Esta clase para ingeniería industrial yo siempre la dictaba en qué salón era, se me olvidó el salón que dictaba la clase de ustedes, creo que era Sierra Nevada, sí, no me acuerdo, bien. Era un edificio, un segundo piso, un tercer piso. Y voy a suponer que esta es la rampa. Listo. Y aquí, regálenme dos amiguis, regálenme dos amiguis del salón. ¿Quiénes son amiguis aquí del salón? Bebe Friends, como dicen ahora. Francia y Isneidi, son Bebe Friends. Isneidi, con su gorra, y Francia. Okay. Bien. Si ustedes revisan geométricamente, pues esto tiene el mismo ángulo, ¿no? Ahora, este es A, punto A, y este es punto B.
Si Isneidy va hacia donde Francia, la sensación de Francia respecto a ese subir de Isneidy es como algo lento, ¿ah? Como que se demora un poco más, aún maneja la misma velocidad. Pero si Francia va hacia donde Isneidy, la sensación de Isneidy es que Francia va un poco más rápido. Es lo mismo que pasa con el ejercicio que acabamos de observar o de realizar, ¿ah? Al final hay una tasa de disminución de aumento, pero aunque maneja la misma proporción, la misma relación, la velocidad de rotación del producto aumenta o disminuye, depende de dónde lo mires, ¿ah? Entonces hay que tener claro eso. Aquí me está dando que es menor que 1. Siempre medimos el coeficiente de elasticidad teniendo claro que lo comparamos con la unidad. Esto que está acá es una pendiente. Y la pendiente en el punto donde existe acá. Es valor absoluto, ¿ah? El signo que le colocamos delante es porque me está diciendo que la proporción es inversa. ¿Ves? Hay que tener claro eso. Esto que le coloqué aquí. Vamos, que estamos hablando con la... Se fue. Esto que está acá. Entonces la pendiente de este punto, ¿cuál sería? Sería Q sub B menos Q sub A sobre P sub B menos P sub A. Esa es la tasa. De aquí lo están teniendo en últimas como para el coeficiente como tal. Vamos a hacer el primer ejercicio del taller. Bien, para que ir trabajando esto una vez. Okay. Entonces dice que, me dicen si ven por ahí. Okay. Vamos a salir por aquí, por aquí. Bien, mira lo que dice acá. Dice, a un precio de 30 unidades de monedas, vamos entonces a hacer aquí, precio y cantidad. A un precio de 30 unidades de monedas, la cantidad demandada de un bien es ¿cuántas? 300 unidades. Si el precio aumenta a 45, la cantidad demandada disminuye a 225. Número 1, calcular la elasticidad precio. Recuerden que estamos hablando de 2 puntos, elasticidad arco, ¿ah? Número 2, ¿cuál es el tipo de demanda? ¿Ah? Si es mayor que 1, menor que 1, o igual a 1. Y número 3, hacer la gráfica. Bien, denme el resultado por favor. Entonces tenemos que elasticidad punto, solo vamos a hallar de A a B, ¿eh? Entonces sería Q sub B sobre Q sub A díganme por favor cuánto les dio. ¿Cuánto les dio, por favor? Menos 0.5, profe. Menos 0,5. Ok, entonces la elasticidad precio da menos 0,5. ¿Ah? ¿Qué tipo de elasticidad es? Da menor que 1. Elástica.
Es Inelástica. 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 Muy bien. ¿Y cómo lo interpretarían ustedes? ¿Qué tipo de productos creen que sería eso? Porque está aumentando el precio, ¿ah? Cuando yo le aumento el precio, es más difícil de que se compre que de que se obtenga, ¿ah? Y la gráfica, pues es muy sencilla. Aquí tenemos, es una gráfica más o menos así. Aquí tenemos Q y aquí tenemos P. Entonces, 225, 300, aquí hay una escala loca. Entonces decimos que con 225, aquí es 45, y que con 300, aquí es 30. Entonces, esta sería la gráfica. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí me hizo el triángulo una vez, que esto es negativo, ¿no? Esta sería la gráfica. Ahí vayan copiándose porque esos talleres me lo tienen que entregar, ¿no? Bien, vamos a seguir acá. El mismo comportamiento, aunque la proporción es directa, pasa con el ingreso. Pero recuerden que esa variación de precio, por lo general, no se da en 2 puntos, ¿ah? Sino que existen más puntos en la curva que uno hace un análisis un poco más detallado. Por tanto, lo que buscamos nosotros es poder definir cómo se mueve ese punto en esa curva. Lo que hacemos entonces es, de acuerdo a la fórmula que tenemos inicial, le aplicamos límite cuando tiende a 0 y obtenemos que el coeficiente punto de elasticidad de las cantidades respecto al precio es de esta manera. Cuando tengo una ecuación que me muestra el comportamiento de los puntos en todo un itinerario. Entonces, tenemos coeficiente arco y coeficiente punto. Coeficiente punto es igual a la derivada de las cantidades respecto al precio por el precio por las cantidades. Por ahí un meme, cuando en noveno semestre te ponen a integrar. Yo no estoy para eso. Bien. Listo. Entonces, aquí manejamos la misma y vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Ya se dan cuenta que aquí tenemos una ecuación cuadrática y no nos presentan 2 puntos. Entonces hay que utilizar pues la ecuación de elasticidad punto, que no es más que nosotros derivar las cantidades respecto al precio por el precio por la cantidad, que es lo mismo que nosotros teníamos acá. Miren acá. Esa es también la fórmula de porcentajes. ¿Bien? Entonces vamos a hacer este ejercicio. No es del taller, pero sí nos va a ayudar muchísimo a entender un poco cómo es el comportamiento del precio en toda la línea o en toda la curva de un producto. Voy a adjuntar la diapositiva. Vamos a ver si se acuerdan de derivar. Listo, dice aquí el ejercicio que la relación funcional entre la cantidad demandada de un artículo y el precio es esta ecuación que está acá. Y me están pidiendo determinar para cuáles intervalos de P la demanda es inelástica, a 1, es elástica, es mayor a 1 y es unitaria igual a 1. Me están pidiendo son los intervalos. Entonces lo primero que tengo que hallar yo es, sabemos que esta es ¿una qué? ¿Una curva qué? Una ecuación cuadrática cóncava, ¿verdad? Hacia abajo. Sí. Entonces vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla. Primero vamos a hallar los valores, 2 valores para no estresarnos. P y Q. Listo. Cuando P es igual a 0, aquí es igual a Q.
Cuando P es igual a 0 aquí, ¿a qué es igual Q? 1000. A 1000. 1000. Bien. Ahora, cuando Q es igual a 0, ¿a qué es igual P? Te lo olvidé despejar. Un check solve ahí. $714. ¿Qué? 1,4 Según la P. calculadora. ¡Listo! 0.37. Mentira. Se me olvidó el cuadrado, profe. 26.72. 26.72. Muy bien. Sí, 26.72. Ok. Listo, entonces vamos a graficar. A graficar por aquí. Vamos a hacerlo a nuestra escala. Esto es Q y esto es P. Entonces, cuando P es igual a 0, voy a colocar aquí 1000. Y cuando Q es igual a 0, P es igual a 26, voy a colocarlo así. Entonces es una curva así, hacia abajo. Eso. Bien. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que yo revise en todo este intervalo de dónde a dónde es inelástica, de dónde a dónde es elástica y en qué punto de esa curva, la elasticidad es igual a 1. Yo tengo claro que como tengo una ecuación, yo tengo que definir que la elasticidad punto es igual a la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad. ¿Y qué me dice? ¿Ah? ¿Qué cosa, madre? Ya te la aprendo. Bien, entonces, yo lo único que puedo encontrar aquí es el valor de P cuando esto es igual a 1. Lo puedo encontrar, porque yo puedo derivar y tengo el valor de la derivada. Igual a 1, Q es igual a la ecuación que está allá, Q es igual a menos 1,4 P al cuadrado más 1000. Tengo Q y lo dejo en función de P, y tengo P y despejo y puedo encontrar P cuando ese valor es igual a 1. Cuando P es igual a 1, cuando la elasticidad es igual a 1, la pendiente no tiene signo, ¿ah? Entonces es valor absoluto. Vamos a hacerlo. De Q de P, ¿a qué es igual? Deriven, por favor. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan? Elías Lara, no sé quién les dio a ustedes. Bien. Ahora, si yo reemplazo en esta ecuación, ¿qué tengo? Que 1 es igual a 2,8P, ¿verdad? Por P, que es esto, sobre Q, que es igual a menos 1,4 P al cuadrado más 1000. Ahora sí, chick solve, ¿cuánto da P? Para lo que se me olvidó, sería 1 menos 1,4 P al cuadrado más 1000 es igual a 2,8 P al cuadrado. 1000 es igual a 2,8 P al cuadrado más 1,4 P al cuadrado. Bueno, ya hice mucho con toda P. $15,43, profe. Muy bien. 15,43. Eso quiere decir que en ese punto, ¿a qué es igual la elasticidad?
a 1. Recuerden que estábamos diciendo que en ese punto, ¿verdad? Cuando la elasticidad punto es igual a 1, ese es el valor de P, 15,43. Vámonos a la gráfica. Entonces voy a colocar por aquí que aquí es 15,4. Entonces si uno sube por aquí, en ese punto la elasticidad es igual a 1. Uno puede definir a ojo que este intervalo puede decir no, pues es inelástico, que este es elástico, pero vamos a calcularlo y se los voy a pedir que lo hagan ustedes. Cojan aquí el punto donde P es igual a 10, donde P es igual a 10 y hay en la elasticidad punto allí, y dependiendo de ese valor ustedes me van a decir si es elástico o inelástico, por favor. Ya saben, ¿ah? La elasticidad punto es igual a la derivada de Q sobre la derivada de P por P sobre Q. Alguien, por favor, ese... Ya saben que P es 10. Lo reemplazan aquí y lo reemplazan en esta fórmula que es esta que está acá. Y de Q de P, pues ya saben que es, ahí sí lo colocan negativo porque no estamos fuera del punto donde es igual a 1. ¿Ah? Ahí sí tiene su variación negativa. ¿Cuánto les da, por favor? Profe, ¿me deja ver la ecuación, por favor, para igualar a Q? ¿Cuál ecuación es? Esta que está acá, esta. Sí, señor. Profe, Ajá. profe, Ajá. voy Dime, a retirarme de Espe. la clase. ¿Cómo es? porque no, voy a retirarme de la clase porque no ha llegado la luz y ya el celular se está descargando Está y muriendo. sí, ya no sé, y como yo no sé si fue los datos o que se me está consumiendo la batería. Entonces, Dale, hija, no hay problema. Necesito otra monitora, otro que hable, Kelly, no sé. sí, sí, otro que hable, que nadie quiere participar. Más bien yo miro la grabación después, oye. Ok. Listo, profe. Chao. Vale, hija, buen día. ¿Eh? Bueno, listo. Profe, nosotros, algunos, no sé si, además de mi persona y el compañero que acaba de poner en el chat, no vemos casi la pantalla. Sí, qué raro. Los demás sí. O sea, yo creo que es internet, pero no, porque a mí ya me ha Ok. pasado antes. A veces se me pone como muy borrosa, como si bajara de calidad. Listo, ¿ya alguien pudo encontrar ¿quién me estaba hablando? ¿Quién me estaba hablando? Disculpen, mis hijos. Era yo, profe Víctor. Víctor Manuel. Hernán David también tiene problema con la pantalla que se ve como borrosa. Sí, se ve como borrosa ahí. Sale como una beta. Eso me estoy dando cuenta. Ok. Profe, pero a mí me sale bien. De pronto es No, por el internet. sí, de pronto ellos están... ¿Dónde están ustedes? Aquí en Santa Marta, ¿no? ¿Y Hernán, tú estás dónde? ¿Víctor Manuel está dónde? Yo también estoy en Santa Marta, pero aquí el internet molesta mucho, la verdad. Ok. Bien, entonces Hernán está en Santa Marta. ¿No? ¿Qué tienen?
Claro tiene el Claro aquí en mi casa Sí, entre profe, 6, tengo 6 y claro. media, en mi casa que es por la Ciudadela, entre 6, 6 y media de la tarde es pesado, es complicado. Aquí se para cayendo, a mí se me cayó en plena actividad de los dichos y tuve que hacer eso corriendo, la verdad. Ok, bien, encontraron el valor ya de... Sí, profe, ¿Cuánto me da dio aquí? menos 0,32, no sé si estoy bien. Sí, vale, entonces ya sabemos que en ese intervalo es inelástica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es hacerlo así. El intervalo cerrado de 0 a 15,42, creo que es, unión, este sí es uno solo porque no permite 15,42, unión, si se acuerdan de esto, ¿verdad? Abierto, 15,42, 26,72, este cerrado, ahí no hay más. Entonces esto es inelástico, unitario y elástico. Bien. Entonces, ya sé la respuesta. ¿Eh? ¿Cómo se comporta en esta curva? Y esta curva puede estar reflejando cualquier tipo de producto. ¿Ah? Y me está diciendo, y esto puede ser un periodo de tiempo, y me está diciendo que en ciertos momentos es más difícil que el producto rote, ¿verdad? En las cantidades, se están dando cuenta que hay un decrecimiento, el producto rote en las cantidades. ¿Y para qué me sirve esto? Para yo entonces ir creando cierto tipo de estrategias para que, pues, no tener pérdidas ahí. ¿Ah? Y aquí es más fácil, en este periodo también es más fácil que ante una disminución del precio, ante ciertas estrategias comerciales, pues yo pueda tener rotación del mismo. Entonces, ese es ese ejercicio. ¿Ah? Aquí tenemos, listo, entonces tenemos lo que es el coeficiente de elasticidad respecto al precio. Respecto al ingreso, es igualito el comportamiento. Mire que aquí tenemos una fórmula muy parecida. Y lo que buscamos también, como nunca se va a generar, muy poco nos van a dar datos para 2 puntos. Entonces, nos van también hacemos la proximidad y finalmente el coeficiente ingreso, arco, coeficiente, ahora respecto al ingreso, sería, le colocamos Y, arco sería, entonces sería de esta manera. Dicho de otra manera, listo, esto es el ingreso. Y el coeficiente punto, respecto al ingreso, la derivada de la cantidad respecto al ingreso por la cantidad sobre el ingreso, ¿vale? Tenemos entonces otro ejercicio muy sencillo, pero me están hablando de respecto al ingreso. Vamos a colocarlo por aquí. Me avisan si voy muy rápido, ¿ah? Dicen que la clase de hoy era muy larga. Y eso que es la primera parte. Bueno, no importa. Ya estamos terminando. Listo. Bien. Dice que la demanda de un cierto artículo en función del ingreso está dada por la expresión, la cantidad es igual a 150,8 por Y a la 1,32. Aquí sí me están pidiendo es determinar el coeficiente de elasticidad. Ingreso, ¿ah? El coeficiente de elasticidad de ingreso que es igual a derivada de Q respecto a Y por Y sobre Q. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer? Derivar la expresión de la ecuación que está aquí.
Y a qué es igual. Y es igual, dice que en el punto donde es igual a 1000. Y Q, ¿a qué es igual? Pues Q es igual a esto, ¿ah? Si uno reemplaza, es muy sencillo este ejercicio. Uno reemplaza de Q de Y a qué es igual a 150,8 por 1,32 por Y a la 0,32. Recuerda que disminuye en 1, ¿ah? Listo. Y voy a reemplazar en la fórmula esta. Entonces, el coeficiente de elasticidad respecto al ingreso es igual de Q de Y, míralo acá, 150,8 por 1,32 por Y a la 0,32. Y ya lo tengo, ¿ah? Que es igual a 1000. Pero vamos a colocarlo así. Y se van a dar cuenta que eso va a seguir. Sobre Q, que es igual a 150,8 Y a la 1,32. Entonces, este se va con esto. Esto es igual a esto, ¿ah? Por tanto, el coeficiente de elasticidad es igual a 1, ese valor es mayor que 1, que es inelástica, elástica o unitaria. Elástico. Elástica. Aquí me está diciendo, lo que está diciendo aquí es que a pequeñas variaciones de los ingresos es más fácil que se compre, rota más fácil. Por ejemplo, cuando me están diciendo, ¿ah? Gano más plata y estamos hablando de un producto de la canasta familiar, puede ser, ¿no? Gano más plata, pues es más fácil yo para mí comprar pues carne, que quizás no por ciertas condiciones es muy difícil de tener acceso. Entonces pasa ese tipo de comportamientos en el mercado. Listo. Dentro de la demanda es importante tener claro pues que existe unos estudios teóricos, experimentales, pero también hay unos modelos matemáticos que nos ayudan a definir cómo puede ser el comportamiento futuro de las personas respecto a una variable. Y es lo que nosotros estudiamos cuando hacemos la proyección de la demanda. Ustedes que ven seminario 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que le enseñan estadística 1 y 2, los industriales que ven hasta creo que 3 y 4 con tema de diseño experimental, y también todos nuestros marcos metodológicos en diseño, tanto los electrónicos como industriales, como civiles, como sistemas. Manejamos las estadísticas para revisar cómo es el comportamiento futuro de una variable respecto a otra. ¿Qué debe abarcar? Pues la demanda potencial, la estimación de la oferta y la estimación del grado de penetración en el mercado. Hay unas técnicas de pronóstico que, dependiendo de la técnica, pues ahí empleamos ciertos tipos de elementos, ya sea el producto, la naturaleza del mercado o los principales factores. Estos modelos econométricos los conocemos muy bien y nosotros, pues algunos ya los hemos estudiado. Yo no voy a detenerme aquí a que ustedes hagan regresión lineal, no. Ya existe una herramienta informática que se llama Excel, que nos ayuda a pues, poder utilizar o a poder ajustar esos datos experimentales a través de la línea de tendencia, a revisar cuáles son los que más tienen los que menos tienen desviación estándar respecto a ciertos tipos de líneas, ¿no? Como la lineal, como la parabólica, la exponencial o potencial. Esta tarea está en el taller, no lo voy a tener. Y por último, que vamos a mirar hoy, era la oferta. Tres cosas revisamos hoy. Número 1, vamos a el tablero mágico por aquí, a recordarles. Número 1, esta vaina ha corrido bastante, aquí está. Número 1, el producto. Número 2, la demanda. Y número 3, la oferta. ¿Qué es la oferta? Pues la oferta no es nada más que la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes están dispuestos a poner a disposición de un mercado a un precio determinado. Recuerden que nosotros evaluamos siempre también nuestra capacidad instalada. Y en nuestra evaluación interna definimos cuánto aporto yo, ¿verdad?, para darle para poner el servicio y cuánto me va a ingresar. Y ahí establezco mi precio, que lo vamos a ver más adelante, que tiene un margen de contribución, un margen de ganancia. ¿Qué incluye esto? Análisis de la oferta actual, es decir, qué personas tienen características iguales que pueden ofrecer
incluye también la caracterización del mercado y de igual forma el pronóstico de la oferta. Entonces, hasta ahí es la clase de hoy, para no estresarnos, pero también tenemos este taller que lo podemos ir resolviendo. Ustedes me dicen, si les explico el taller, o sea, los ejercicios que pueden hacer hasta ahora, y la próxima clase hacemos retroalimentación, o de una vez lo hacemos acá en clase. Ustedes me dicen. Igual lo vamos a hacer en clase, porque la próxima clase empezamos diciendo así está bien, no está bien. Pero puedo contarles un poquito a qué se refiere cada producto. Yo estoy como que aquí para que ustedes me digan, ¿no? Para no estresarlos. Profe, entonces solo trabajamos lo visto hoy. Profe. Dime, Samir. Adelantamos solo lo visto hoy del taller. Sí, pero vamos a explicarle entonces los ejercicios que pueden resolver, porque este taller comprende las dos clases. Listo. El número 2 todavía no, aunque para ustedes es muy familiar porque es máximos y mínimos, pero lo hacemos en clase, no se preocupen. El número 3. El número 3, entonces es muy sencillo. Voy a irme, aquí tengo la hojita, aquí está, como para explicarles cómo y orientarles por dónde ir. Bien, voy a borrar esto porque ya esto ustedes lo tienen en su, cierto, ¿verdad? En su, vamos a hacer esto aquí. Copiar, y vámonos para acá. Por aquí. Listo, aquí y pegar. Vamos a revisar un poco el número 3, que es muy sencillo. Vamos a acordarnos un poco de punto pendiente y ya. Dice: un comerciante puede vender un estilógrafo diariamente cuando su precio por unidad es 50 y 1050 unidades cuando su precio por unidad es de 45 por unidad. Si la ecuación de la oferta de los estilógrafos es P igual a 0,1 Q, te pregunta cuál es la ecuación de la demanda, suponiendo que es lineal. Entonces, aquí hay que hallar la ecuación de la demanda porque ya te dieron la de la oferta. Mírala acá. Entonces, te dice que tiene cantidad para la demanda y precio. Cantidad 900. Precio 50. Y para 1050 el precio es 45. Tienes precio y cantidad. Aquí tienes punto 1 y punto 2. Entonces, ¿cómo hallas? Primero tienes que hallar de esta forma. La ecuación es cantidad demandada es igual a la pendiente por el precio más un intercepto. La pendiente, ¿a qué es igual? La pendiente es igual a la cantidad de 2 menos la cantidad de 1 sobre el precio de 2 menos el precio de 1. Ya cuando hayas la pendiente, tú puedes tomar cualquiera de estos dos puntos, lo reemplazas y hallas el intercepto. Entonces, por eso tú tienes tu ecuación de la demanda. La ecuación de la oferta es la que tienes aquí, que P es igual a 0,1 cantidades ofertadas. Para dejarla también en función del precio, entonces la cantidad ofertada es igual a P sobre 0,01. El punto número A ya la tienes, que es la ecuación de la demanda. Con esto hallas tú primero tu pendiente, después la reemplazas acá, que es un valor numérico, y con ese valor numérico reemplazas una Q, que sería 900, P, que sería 50, y hallas tu intercepto. Ya tienes tu ecuación de la demanda. Listo. El punto número B, hay que determinar el precio y la cantidad de estilógrafos que conducen al equilibrio. ¿Cuándo hay equilibrio? Cuando las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofertadas. Simplemente iguala las dos ecuaciones que tienes y te da el precio de equilibrio. Y con cualquier, ese precio que te da, pues lo incluyes en cualquiera de las dos y te da la cantidad de equilibrio. Entonces, ya con eso tienes el punto número B. Sí, estoy siendo claro, ¿verdad?
Sí, señor. O, o hacemos este ejercicio juntos y... Si es que lo hacemos juntos. Bien, vamos a hacerlo juntos. Para estresarse. Hagámoslo juntos. Vale, para explicarles un poco mejor. Lo primero que nos piden a nosotros es la ecuación de la oferta, de la demanda, perdón. Entonces vamos a reemplazar a, aquí tenemos 1050 menos 900. Me ayudan con su calculadora. Entonces, menos 45 menos 50. Va a dar negativa porque recuerden que la relación entre cantidad y precio siempre es inversa. ¿Ah? ¿Cuánto les dio? Menos 30. Menos 30. Y me dio menos 37. Hombre. Ahí no hay. Oye, Carlos Andrés. Menos 30, profe. 30. Ah, ok, vale. Menos 30. Entonces, mira, dice, ustedes vamos a reemplazar, más pendientemente, entonces, cantidad demandada es igual a menos 30 P más B. Voy a hallar B, ¿ah? Yo puedo utilizar cualquiera de los que voy a utilizar aquí. Cantidad 900 es igual a menos 30 por cualquier, la P es la 50, ¿verdad? Más B. Ahí en B, por favor. ¿Cuánto le da? Profe, me dio 2400. Sí, te dio 2400. 2400. Ok, sí, claro. Sí, da 1500, 1500 más 900 da eso, ¿no? O sea, 2400. Bien, ¿cuál es la ecuación de la demanda? Ya la hallamos. Mírala acá. Entonces, cantidad demandada es igual a 30M menos, perdón, más 2400. Ya tenemos la cantidad demandada. Eso es el punto A. ¿Vale? El punto B. El punto B me dice que calcule, de para dónde me fui, que calcule la cantidad y precio de equilibrio. ¿Cómo calculo la cantidad y precio de equilibrio? Punto B. El equilibrio del mercado se presenta cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Tengo la cantidad demandada, que la calculé. La ecuación, mírala acá, es esta. Y la cantidad ofertada, yo tengo una fórmula que dice que P es igual a 0,1 cantidad ofertada. Si yo voy a dejar las cantidades en función del precio, entonces la cantidad ofertada es igual a P sobre 0,1. Entonces vamos a igualar los dos, ¿no? Por aquí sería menos 30, perdón, este es P, menos 30P más 2400 es igual a P sobre 0,1. Métanle un solvazo ahí para ver cuánto les da P. Me da 60, profe. Bien, P le da 60. Ese valor de P tú lo puedes reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí o aquí y te da la cantidad. Esto es precio de equilibrio. La cantidad de equilibrio reemplaza P en cualquiera de los dos. Este que es más cortito. 60 entre 0.1 te tiene que dar 600, ¿no? Creo yo. Sí, da 600. ¿Sí? Entonces, este es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En últimas, esto que está acá es un mercado de competencia perfecta. Es decir, cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1. ¿Ah? Bien, vamos a revisar el punto C. El punto C, ¿qué dice? Pues está bailando esto. El punto C, ¿qué dice? Dice, hay que determinar lo mismo, ¿ah? La cantidad y el precio de equilibrio, pero ahora hay que fijar un impuesto de 10 pesos. Pregunto, cuando se pide un impuesto, ¿quién paga primero el impuesto? ¿El que oferta o el que compra?
El que compra. ¡Mira! El que oferta. El que oferta, ¿no? Porque eso tiene que descontármelo a mí. Yo tengo que sumarme a mi producto ese impuesto para que primero pague él. Me lo paga el que compra. Entonces, el punto C sería de esta manera. Ahora, esa ecuación que está acá de la oferta se convierte de esta manera. P más el impuesto que tiene que pagar. Y la ecuación de la demanda queda igualita. ¿Eh? Menos 30P más 2.400. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero esta ecuación ahora es diferente porque tiene un impuesto de ¿cuánto? De 10. Entonces me va a calcular el nuevo precio de equilibrio y la nueva cantidad de equilibrio cuando se establece un impuesto para los estilógrafos. Y ya, sencillo, es la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Le tengo que P sobre 0,1 más 10 es igual a menos 30P más 2.400. ¿Vale? ¿Cuánto da P? $59.75. Y cuando tú reemplazas, este es el nuevo precio de equilibrio, y la cantidad de equilibrio, simplemente tú reemplazas P en alguno de estos y te tiene que dar como algo muy parecido, llegando a 600. ¿no? Ok, entonces, quedó claro, ¿ah? Muy sencillo. Este que está aquí es muy parecido a ese, pero es un poco más largo, ¿ah? Hay que tener claro unas cositas y ya las voy a contar. Dice que dada la siguiente gráfica, se están dando cuenta que hay dos gráficas, ¿ah? Hay la gráfica de la demanda, y recuerden que la demanda, estamos hablando de cantidades respecto a precio, siempre negativa. Esta es la demanda, esta es la demanda. Y la oferta es esta, siempre es positiva. Ofertada. Entonces, dice, hay que ver las ecuaciones de la oferta y la demanda. Pero bueno, recuerden, aquí los ejes están cambiados. Esto es P y esto es Q. Por tanto, la ecuación de la demanda no te va a dar Q en función de acuerdo a cómo están los ejes, ¿no? Eso es muy sencillo. Te va a dar P es igual a M Q demanda más D. Y de la oferta te va a dar P igual a M Q sub O más C. Entonces, ojo con esto cuando lo estén calculando, hallando. Listo, ya con eso vayan porque tienen los puntos de cada una de las curvas, de cada una de las rectas. No hay ningún problema. Y te piden el punto de equilibrio, simplemente es igualar para que te dé las cantidades y el precio de equilibrio. En el punto C te está pidiendo que hay que indicar el exceso o escasez del producto para un precio inicial de 45. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reemplazar 45 aquí y definir y hallar las cantidades. Entonces, si la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, ¿qué pasa en el mercado? Si hay más oferta, ¿verdad?, que demanda, ¿hay exceso o escasez? ¿Ah? Hay exceso. Hay exceso. Pero si la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada, hay escasez. Muy bien. Listo. Entonces, es eso lo que tienen que hacer la evaluación cuando ustedes reemplacen 45 en las dos ecuaciones, calculando las cantidades de oferta y demanda. Ese valor que tienen que comparar uno con el otro, ¿va? Y ya definen si hay exceso o escasez. Y este es muy sencillo, ¿va? Aquí me dice que ¿qué pasa si el precio inicial es 50? Como están viendo una variación, simplemente es un delta del precio. O sea, eso da 5. Ya se lo dice.
Ese nomás eso, ¿vieron? Por eso no hay lío. Vamos a mirar qué otros pueden hacer del taller. Ya por ahí me juzgaron. Ay, Dios mío. Pero eso era chévere. Bueno, este es muy Pensé que sencillo. eso lo íbamos a hacer un swap. ¿Una qué? Que pensé que eso lo iba a hacer un swap falso. Un software. No te escuché bien. Bien. Entonces, miren aquí. Aquí te están dando una función de precio en función de las cantidades. Te están preguntando, te están pidiendo que exprese la elasticidad de la demanda en función de P. Ya tú sabes que te dan una función y tú sabes que la elasticidad es igual a la derivada de Q sobre dP por P sobre Q. Te están pidiendo que esta vaina la exprese toda en función de P. Entonces ya tú sabes. Y primero tienes que despejar esto para que te quede en función de P. Derivas, esto lo dejas quietecito y esta Q la reemplazas en lo que te da acá. Y ya te queda en función de P. Y lo último es, ahora sí, calcular numéricamente cuando P es igual a 10. No hay ningún lío con eso. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Como el agua del río. Esto lo hacemos en clase la próxima vez, ¿vale? Pero vamos a utilizar el Excel. Esto es muy sencillo, simplemente no hay problema con eso. Esto que está aquí también es una derivada de cocientes. Se están pidiendo el coeficiente de elasticidad. Listo. Y ya tienes este valor. Cuando hayas de Q de P, lo reemplazas aquí. P, mira que va a ser igual a 10. Y Q es esto. Entonces, no hay nada del otro mundo. Y este que está acá es muy parecido al que hicimos ahorita, pero mire que la ecuación es una línea recta. Entonces es más fácil todavía con el que hicimos de la parábola, pero es muy bonito. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Para la próxima clase, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar con nuestra actividad normal. Yo necesito que alguien por favor me ayude, porque si estoy como embolatado a llevar la puntuación. Yo le enviaré los archivos, entonces no sé si alguna niña me quiere ayudar con eso, alguien que se ofrezca o que lo ofrezcan, para que por favor me ayude con todo el tema de la ¿qué? De hacer las puntuaciones, ¿ah? Entonces, para que ya llevemos como esa tabla de puntuaciones con los ejercicios iniciales. Hacemos al principio de clase. Recuerden que hay un premio final. Entonces, eso no es mentira. Yo, profe. ¿Quién yo? No, es que estoy viendo perdido. Kelly, dale, Kelly, Patricia. Vale. Entonces yo te voy a mandar los archivitos que tengo por ahí, porque eso me genera un Excel. Y Kelly o Cindy, Kelly. Eso me genera un Excel y simplemente es colocarle cuántos puntos de los puntos que calificamos ahí tiene. Ahí no vamos a estandarizar, es decir, que todas valgan 10, no. Algunas tienen, por lo menos esta tiene 30. Tienes que colocarme de las 30 cuántas buenas sacó. Es como para llevar ahí la tabla de puntuaciones. Eso. Y entonces terminamos eso y empezamos con la retroalimentación de este taller. De hecho, tengo que hacer la del pasado también, que no la he hecho, la del árbol de problemas, para que trabajemos también a ver qué cositas de pronto fallaron o no identificaron bien como causas y efectos y el problema central. Eso también lo vamos a hacer, creo que todos ya me enviaron, no he revisado por cierto esa actividad. Y continuamos, porque ya la otra clase es un poco más corta, con el mismo taller, lo podemos terminar en clase. Las clases finalmente, ya de ahora en adelante, no son tan cortas. ¿Por qué? Porque los talleres, vamos a utilizar muchas hojas de Excel, los vamos a hacer en clase. Entonces yo no quiero que se lleven nada para la casa, porque entiendo que están todo el día, es muy estresante, o sea, demasiado con esta modalidad, que realmente a uno también le estresa. Entonces las clases por lo general son casi que completas las 3 horas, pero es revisando y trabajando juntos los talleres que aquí implementamos. Y usted una vez, pues, va
saldando sus inquietudes. Yo creo que la clase más arriba es la que podemos hacer, porque no nos va a alcanzar la próxima clase, hacer el taller. Recuerden que tenemos un taller final que ya tienen allí, que vamos a ir empezando, poquito a poquito. Vamos a ir haciendo, no todo, pero sí poquito a poquito, armando nuestro cuadro de flujo. Vamos a hacer un flujo de caja ahí, que ya muchos aquí lo conocen, pero vamos a ir recopilando pues toda la información y procesando lo que tenemos allí para ir avanzando. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario, algún chisme? Déjame yo termino la grabación.